Detuve la grabación. Claro. Pizarra. Aquí no la he experimentado todavía esta función, pero vamos a ver si funciona. Nueva pizarra. Abrir. A ver. Ah, pero eso es para dibujos o también para... Ah, no, también para texto, sí. También para texto. Entonces la doctrina de Arrio, que era natural de Alejandría, en Egipto. Estamos entre finales del siglo III y comienzo del siglo IV. O sea, digamos que en torno al año 300 más o menos. O sea, Profesor, después... solamente se ve como la pizarra en blanco, no se ve lo que está escribiendo. O al menos yo no veo. Ah, ¿no se ve? Ah, porque tengo que darle share. Sí, ahí sí. Share white. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Sí, Only Ah, invited users can view. Pero se ve, ustedes lo ven, ¿no? sí. Ya, perfecto. ¿Y Yo veo en blanco, ¿no? la letra es suficientemente grande? ¿Se lee? yo igual lo veo en blanco, Andrew. Ah, lo ven en blanco. Ah, qué raro. Ah, porque... Algunos pueden verlo en blanco y otros, como por ejemplo Francisco o yo, sí podemos ver lo que está Sí, escrito. yo lo veo. Ah, algunos no lo ven. Qué raro. Porque dice only invited users can view. Pero invited users serían los que yo invité a la reunión. Qué raro. Invited. ¿Y quién no lo puede ver? Ahí veo. Arriba Alejandría, 300 antes de Cristo. Ahora sí lo puedo ver también. Ahora lo ven todos. Sí. Y si yo cierro acá, igual lo ven. A ver. Igual siguen viéndolo, ¿no? Sí. Sí, Ya, perfecto. Y la letra es grande, ¿la ven? sí, se ve como en un texto a tamaño 12 o 14 más o menos. Ah, ya, se podría también aumentar. Ya. Ahí, más grande. Sí, ahí está como en un 22. Ahí Ah, está claro, perfecto. ahí está más grande. Entonces, Arrio sostuvo la doctrina según la cual el Hijo en la Trinidad es inferior al Padre, ¿no? E incluso dijo en una oportunidad, o escribió en una oportunidad, que era una criatura, que el Hijo era una criatura. Después, al parecer, se retractó de eso, pero siguió pensando que el Hijo es inferior al Padre, o sea, en el fondo no tiene el mismo estatus de divinidad del Padre, sino que es una especie de ser intermedio entre Dios y la creación. Precisamente por el hecho que a él se le encomienda la creación, entonces eso lo abaja, o sea, hace que esté como en un nivel inferior al Padre. Entonces la doctrina bueno, eso produjo una gran discusión, una extensa discusión de Alejandría. La discusión después se amplió a Palestina y después a todo el Oriente. Cuando Constantino llegó al poder, primero llegó al poder en Occidente Constantino, después también conquistó el Oriente. Cuando Constantino pasó a ser único emperador, estamos en el año 321, se encontró en Oriente con que había estallado esta enorme controversia y decidió él mismo zanjarla con un concilio. De manera que él mismo convocó un gran concilio ecuménico de la Iglesia, porque él mismo se convirtió al cristianismo, y entonces como emperador se sintió en deber también de tomar decisiones cruciales, ¿no? Y entonces convocó el concilio de Nicea, pero aquí no logro escribir más. ¿Cómo es? Texto. Ahí me abrió otra ventanita. Ah, me abre ventana para escribir. Concilio de... Yo le puedo dar la letra más grande. ¿Eh? Concilio... Me cuesta todavía entender cómo funciona esta pizarra. Texto. Concilio de Nicea en el año 325, donde Arrio, o sea, la doctrina arriana fue condenada, y precisamente con esta fórmula que contraponía
generado a creado. O sea, se decía que el Hijo era generado y no creado, ¿no? Y de la misma esencia del Padre. También es un concilio importante filosóficamente porque se introduce oficialmente en la teología cristiana este término filosófico de esencia, de usía. Se dice entonces que el Hijo es homoousios con el Padre y es entonces gennetenta con dos ni u oietenta. No hecho, no creado, ¿no? Entonces que hay una distinción neta entre los seres que llegan al ser de la nada, ¿no? La creación de la nada, y el Hijo que en cambio es generado de la sustancia del Padre. No, entonces eso evidentemente es un cambio fundamental, una corrección fundamental, diríamos, dentro del esquema metafísico platónico, ¿no? Se asumen conceptos fundamentales del platonismo, pero se introduce esta corrección fundamental. No sé si queda un poquito más claro o hay más dudas sobre esto. No, quedó súper claro, profe. Muchas gracias. Claro. Esa distinción, por ejemplo, sobre la creación se refleja, por ejemplo, ahí en el texto de Justino que ustedes leyeron, ¿no? ¿Dónde podrían ver que se refleja? Cuando habla acerca del alma y de Dios, Claro, muy claramente cuando habla acerca del alma y de Dios. Exactamente, sí. Porque ahí se dice que el alma, o sea, precisamente se rebate ahí el argumento platónico, ¿no? ¿Cuál es el argumento ahí platónico que se cita, ¿se acuerdan? que el alma es la transmigración de las almas, que es inmortal. Mm, Pero algo Y más, no es específicamente, sí, también se habla de eso, pero en cuanto a que el alma no es divina, se rebate el argumento de la inmortalidad del alma que está en el Fedón, ¿no? Cuando se habla de que el alma es vida, ¿no? Que como el alma es vida, ay, entonces es como la vida en sí. Y como es vida, entonces no puede participar de la muerte, no puede morir, ¿no? Y entonces ahí Justino rebate precisamente mostrando esta diferencia. O sea, que el alma sea vida no significa que sea la vida en sí, porque ella llegó a existir, ella no era antes, ¿no? Y como llegó a existir, entonces ella participa de la vida, ¿no? Porque si no sería, digamos, si el alma fuera como eterna, entonces sería perfecta, sería incorruptible, ¿no? Entonces se quiere distinguir lo inmortal de lo eterno, de lo incorruptible, que no está claramente distinguido, ¿no? en Platón, ¿no? En Platón, sobre todo ahí en ese texto del Fedón, se tiende a decir que como el alma es incorruptible, también es eterna, ¿no? Y entonces tiene que tener naturaleza divina, tiene que tener una naturaleza süngenes, pariente, como del mismo género de las realidades eternas, o sea, de las ideas, ¿no? Y en cambio, Justino dice, no, en realidad el alma, por muchos aspectos vemos que es limitada, y por lo tanto eso significa que participa de la vida, ¿no? Y si participa de la vida, entonces no es eterna, es algo creado, en definitiva. Es creado tal como es creado, a pesar que el alma se distingue del mundo físico, pero tiene en común con el mundo físico que es creada, ¿no? Que llega al ser y por lo tanto es finita. Es para utilizar, bueno, después la terminología más moderna, es un ente finito, a pesar de que tiene una naturaleza especial distinta a la del cosmos físico, ¿no? Pero, profe, ¿Sí? en el Timeo, ¿toda la materia sería generada o ni siquiera
¿El Timeo del mundo es generado y no creado? Hay como, digamos que no hay una total claridad sobre eso, porque el mundo por un lado se dice que es creado porque el demiurgo lo hace, lo forma, pero no lo forma absolutamente de la nada, no siempre lo forma de algo como que se escapa al control o al origen, que no es originado directamente del principio divino. ¿No? Hay como una especie de mezcla, el mundo material. Por eso que siempre hay, a pesar de que Platón intenta ahí superar un poco el dualismo como de, claro, de la realidad inteligible y realidad sensible, que siempre son opuestas en los diálogos anteriores, en el Timeo no son en realidad tan opuestas. Se dice varias veces que no, se insiste más sobre la semejanza, que una es imagen de la otra. Por ejemplo, no se dice que la temporalidad es opuesta a la eternidad, sino que se dice que es una imitación. No, el tiempo es una imitación de la eternidad. Pero en esta imitación, como que igual se mezcla otro principio que hace que en definitiva la imitación no pueda entonces alcanzar el nivel del modelo y por lo tanto queda mezclada con algo inferior, con algo deterior, en definitiva, algo entre comillas malo, ¿no? Que hace que haya como una semilla de maldad en el cosmos, que entonces conserva ese aspecto, a pesar que menos que en los otros diálogos, pero conserva ese aspecto como deterior, o sea, que viene de un principio y eso hay que notar que desciende directamente de la idea del mundo como generado de Dios, porque si es generado, pero es inferior, entonces evidentemente hay una decadencia, ¿no? Mientras que si es creado de la nada y pasa al ser de la nada, entonces no hay decadencia. Es un ser que no era y se le da el ser. En cambio, el hecho que se piense como generado de Dios, bueno, y se dice de hecho que es hijo. Se dice en el Timeo que el universo es hijo de Dios, ¿no? Incluso se utiliza la palabra unigénito, esa misma palabra que se utiliza monogenes, esa misma palabra que se usa en el prólogo de San Juan para indicar el Hijo en la Trinidad. En el Timeo se le atribuye al cosmos, se dice que el cosmos es el Hijo unigénito, ¿no? De Dios. Pero claro, si es el Hijo y es inferior, entonces es como que interviene algo que lo hace decaer. Hay una decadencia como de la sustancia divina. Ahora eso se explica, o al menos podría explicarse, porque es una doctrina un poco esotérica de Platón que aquí entra en juego, que no sé si lo vieron en filosofía antigua, todo el asunto de las doctrinas no escritas. No sé si hablaron un poco de eso, a propósito de Platón. O sea, se mencionó lo esotérico y lo exotérico, pero no profundizamos en nada así como relacionado a lo no escrito. Ya, hay unas doctrinas que mencionan las fuentes como indirectas porque no fueron escritas por Platón, porque Platón pensaba justamente que no había que escribir esas doctrinas como esos principios que él consideraba supremos. Por eso Aristóteles cuando habla de eso, Aristóteles es la primera fuente que nos habla de eso y la llama, por eso, doctrinas no escritas, tal cual. Ágrafa, dogmata. Que eran en el fondo, son algunos principios supremos que para Platón explican en definitiva la última, como el último misterio de la realidad. Y el más importante de estos, la más importante de estas doctrinas es la doctrina de la díada indefinida, que se contrapone al uno. O sea que en el origen de la realidad estaría por un lado el uno, o sea, el único principio, que es el bien, no, el uno bien, como dirán después los neoplatónicos, pero al lado del uno está la díada también llamada díada indefinida. Y esta díada sería precisamente el principio de la multiplicidad, o sea, porque si no,
él en el fondo piensa que no hay explicación posible de que del uno emane algo múltiple, ¿no? Que del uno emane la multiplicidad. Y entonces, si no es posible del uno por sí mismo, tiene que haber otro principio, un principio dual, que introduce, diríamos, este mecanismo por el cual del uno puede emanar a diferentes niveles. Primero la multiplicidad de las ideas, después la multiplicidad del alma y después la multiplicidad del mundo. O sea, las hipóstasis divinas subordinadas, una a otra, se crean, se emanan en base a un principio que está detrás, este principio de la díada indefinida. Y entonces, claro, eso explica por qué se produce, digamos, esta como decadencia, ¿no? de la divinidad. Y eso, repito, claro, es un único principio que actúa a diferentes niveles, no solamente en la diferencia entre el mundo inteligible y el mundo sensible, sino que también en la diferencia entre el uno y el nous, ¿no? O sea, para poder explicar como la jerarquía en todas las hipóstasis divinas. Primero el uno, ¿no? Después el nous, que es uno muchos, ¿no? Ya hay una multiplicidad. Y después el alma, que se llama uno y muchos. El alma como que transmite, o sea, es una ulterior como fragmentación de la unidad, pero mantiene una cierta unidad, entonces al mismo tiempo es uno y muchos. Bueno, y finalmente evidentemente están los muchos, que es el cosmos aistetos, el cosmos sensible. Eso evidentemente es muchos, ¿no? Y el hecho de ser muchos definitivamente es algo malo, o sea, es algo que debe ser superado, es una caída, ¿no? Entonces la caída, en definitiva, se produce dentro de la propia divinidad, en la propia divinidad que decae, ¿no? Y después el principio divino que está presente en la multiplicidad tiene que convertirse, tiene que haber un proceso de conversión por el cual mira de nuevo hacia el uno, entonces el alma humana, ¿no? Mira hacia el nous y el nous mira hacia el uno hasta que finalmente todo se convierte en el uno y se reabsorbe en el uno, ¿no? ¿Esto se alcanza a leer? Le podríamos aumentar la letra también, ¿no? De todo esto, si quieren profundizar esto, que es un tema interesante, no sé si mencionaron esta bibliografía en Antigua, el libro es el libro de Reale, Giovanni Reale. ¿Mencionaron a Reale? Yo no me acuerdo, la verdad, creo que no. ¿No? Es un estudioso muy importante de Platón que murió hace poco, después de una larga vida. Entonces escribió bastante y sobre todo bastante sobre Platón. Bueno, y se centró mucho en este tema de las doctrinas no escritas y para como cambiar un poco el paradigma interpretativo de Platón. Se llama Por una nueva, no estoy seguro que exista la traducción al castellano, estoy seguro que lo tradujeron al inglés. El título en castellano sería Por una nueva interpretación de Platón. Bueno, que es un libro como de unas 900 páginas, pero esos contenidos también lo resumió en su Historia de la Filosofía Antigua, que también es muy interesante. Y ahí claro, hay un tomo sobre Platón, entonces ahí es todo mucho más resumido. Pero no puse el apellido. O sea, el nombre, Giovanni Reale. Uno de los mejores estudiosos de Platón que ha habido en el siglo pasado. Si no lo encuentran en castellano, está en inglés. Voy a ver si yo creo que lo tengo en algún PDF por ahí. Voy a ver si lo subo. ¿Pero Bien. solamente toca ese tema o igual toca los diálogos en particular?
Claro, lo que pasa es que para defender su tesis ahí habla de todo Platón, claro, habla de todos los Ah, diálogos, sí. Ahora, claro, en la historia de la filosofía antigua es un poco más sistemático, habla de todos los temas en general, ¿no? También del tema político, todos los otros temas. Bien. Se va rápido el tiempo, así que no sé si hay más preguntas. Yo tengo una pregunta que va más o menos en el hilo de la pregunta anterior, que tiene que ver con el tema del monogenes. Ya, Vimos en la lectura de Juan que usted está trabajando con un texto crítico sí, donde se cambia el homogenes nios por homogenes theos. sí, correcto. Y eso lo encuentro que es bastante dudoso, lo encuentro extraño, porque si bien está citado en los textos críticos, propiamente tal, O sea, está, hay una serie de razones, que es, por ejemplo, partiendo por el tema de llamarle a Dios monogenes como si él fuera un ser nacido, porque monogenes en todos lugares de la escritura se refiere en el Antiguo Testamento a seres nacidos, o en el Nuevo siempre a Cristo. Cristo es monogenes y nunca a Dios. Entonces eso lo encuentro extraño. Y lo otro es que, no, pero espera, que ahí precisamente se refiere al Hijo. El Dios unigénito es el Hijo. On monogenes theos, on eiston kolpon tu patros, que digamos que está hacia el seno del Padre, ¿no? es Ahora que lo que pasa, habla el argumento clave porque digamos, están ambas variantes también representadas en la tradición manuscrita. Ahora, el criterio que ahí los críticos generalmente utilizan es de aplicar la lectio difficilior, la variante más difícil. O sea, cuando tú tienes dos variantes que ambas están representadas, digamos, bien representadas en la tradición, uno de los criterios clave que te permite decidir es el criterio de la lectio difficilior. O sea, ¿cuál es la...? Porque precisamente lo que parece raro es más probable que sea auténtico, porque el copista tiende a cambiar lo difícil en fácil, no viceversa. O sea, si el claro, texto eso es original... eso es uno de los principales argumentos que yo encontré a favor de que se tomara el teos en vez del nios. Entonces, Mm, pero resulta que si uno lee desde el 14, se da cuenta de que el tema, el sujeto del cual se está hablando es de Cristo. sí, Se está hablando de Cristo. Y que correcto. cuando uno pone el theos en vez de nios, la frase se leería como el Dios unigénito que está en el seno del Padre lo dio a conocer. Entonces queda como redundante y extraña. Como el Dios unigénito que está en el seno del Padre es como y lo dio a conocer, es como raro, es raro. Y lo otro es, bueno, que Pero siempre se pero es ocupa, que ese es el argumento, que precisamente porque es raro. y lo otro es que encontré, es que se supone que el texto crítico se usa porque supuestamente es más antiguo, que apunta al siglo IV, pero resulta que Ireneo ya usaba la misma forma. Ahora En el voy a buscar la edición para que repasemos de nuevo cuáles son los testimonios de la una y de la otra. Porque encontré que Ireneo, en el tercer libro contra los herejes, usa la versión tradicional, y eso es anterior al siglo IV, ¿Por qué la llamas tradicional? ¿En qué sentido tradicional? a la que no es crítica, por el Textus Receptus. Pero, ¿a qué te refieres con eso, el Textus Receptus? El que la compilación de textos, en su mayoría bizantinos, que han sido copiados una y otra vez, y que Tú te refieres a la Vulgata bizantina. claro,
Mira, te voy a leer los testimonios. Monogenes Theos. Lo tienen el Sinaítico antes de la corrección, el Vaticano, el Cantabrigensis, la traducción siríaca antigua, Orígenes en la mitad de los textos. Después, O Monogenes Theos, o sea, siempre es Theos, pero con artículo. Lo tiene el Papiro 75, la segunda mano del Sinaítico. Los 2/3 de Clemente Alejandrino. Las Excerpta ex Teodoto de Clemente Alejandrino. O sea, son testimonios muy antiguos. No es solo, entonces yo estaba diciendo algo inexacto, no es solo el criterio, o sea, no del todo exacto. No es solo aquí el criterio de la Lectio Difficilior, sino que se suma que los testimonios más antiguos pesan a favor de la lección Monogenes Theos, o bien O Monogenes Theos con artículo. Pero los testimonios que tienen Homonogenes y Yos son más tardíos. Aparecen todos aquí en la edición que yo tengo. Son casi todos números, y los números indican los manuscritos en minúscula, que son posteriores. De los grandes manuscritos en mayúscula, solamente los tardíos. Bueno, solamente el alejandrino, de los antiguos, solo el alejandrino, que del siglo V tiene esta versión. Todos los demás antiguos tienen la otra. Entonces está también el tema de la, claro, de la antigüedad de los manuscritos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, por otro lado, como le decía a Ireneo, usando la versión que dice Nios, Ireneo es más antiguo que el siglo IV. Es el ciento y tanto, ¿no? Ireneo. No lo veo, Ireneo. Ah, Ireneo latino. En el tercer libro de los herejes tiene un punto en el 11.5 que se llama Caná y la multiplicación de los panes. Y ahí cita Juan 1.18, creo que estaba. Lo usa tal cual. Sí. Claro, está en Ireneo, cierto. Pero es que del otro lado está Clemente, que es tan antiguo como Ireneo, más antiguo. Claro, lo que sí encontré también es que Tertuliano, creo que fue, que denuncia de que se dispersaron muchos textos recortados y adaptados a intereses particulares, porque como estaban en pleno combate contra las herejías, se adaptaba mucho eso, y sobre todo por eso me parece también un poco extraño el que muchos de los textos críticos rebajan. No es casual las diferencias que tienen, como que las diferencias que tienen siempre apuntan casi siempre al tema de Cristo, su divinidad y la Trinidad, como que son justamente los puntos que son la columna de ese saber, que son los que están precisamente cambiados. Entonces, eso lo encuentro que, no sé, es como un tema de debate, está abierto, yo encuentro, es como un tema de debate, es como interesante. Ah, claro. Bueno, y hay que tener siempre presente que en esto no existe la seguridad matemática, claro, se hacen como hipótesis, conceptos de claro, porque probabilidad. también lo que encontré fue que hay una línea que va de Tischendorf a Westcott y Horst, que son los que al final son los que generan la nueva plantilla de los nuevos textos griegos, que se ocupan como plantilla para generar Biblias, que son desde donde sale la Biblia Watchtower del Nuevo Mundo, que habla así, en estos términos. Igual que dice Monogenes Theos. Entonces, encuentro que ahí hay una cosa media que no está resuelta, que es como que si por ejemplo tenemos por un lado que la Watchtower está promocionando que se diga Monogenes Theos, no sé, no encuentro dudas. O sea, que siempre está la duda, pero tiene una, digamos, claro, tiene una fundamentación en este caso en la tradición manuscrita. Ahora, claro, aquí el debate que está detrás en esa época es el debate con los gnósticos, ¿no? Sí, de hecho claro, eso es lo que hace Ireneo. Está también en unos puntos aquí rebatiendo con ellos.
Ahora lo que sí también es que lo que encontré es que en el debate crítico de los textos críticos, el Tischendorf y Westcott y Horst lo que argumentaban era que estaban hechos en base a textos copiados no más atrás del siglo IX o X. Entonces, parece que lo que ocurre es que esos textos son no más antiguos que del siglo IX o X, porque son textos que se han estado copiando y recopiando por su uso. Claro, pero Entonces, en la edición crítica tú eso lo reconoces fácilmente porque los textos posteriores, claro, del siglo IX para adelante, están todos indicados con numeritos. claro, Entonces tú claro, fácilmente los distingues de los testimonios más antiguos que están en mayúsculas. Pero en todo claro, caso, ahora vamos a interrumpir esta discusión porque es súper tarde y puede que haya otras preguntas. Esta es una ya, discusión sí, muy técnica, sí, perfecto. pero para mayor información sobre eso, igual voy a fotocopiar esta otra edición que es más clara en la lista de los testimonios sobre esto, para que tengan un complemento. Ya, y profesor, ¿se podría subir una especie de imagen donde salgan los códigos de los referentes, esos que mostró la otra vez, que salen abajo las fuentes porque tienen una lef, unas letras mayúsculas y todo eso? ¿Tú dices las fotos de los manuscritos? No, abajo de los textos viene como la simbología Ah, la simbología que ¿qué corresponde, claro. significa? Ah, sí, 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 correcto. ¿Hay algún punto en el texto que tiene usted donde diga esto significa que viene Sí. de acá? Ah, sí, sí, voy a subir eso. Sí, sí, perfecto. Gracias, eso sería súper útil. Gracias. Excelente. Bien. Pasemos a alguna otra pregunta. Porque ya el tiempo es súper corto, porque después a las 12 me tengo que ir. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Les queda claro como los textos de Platón que tendrían que repasar también o no? Yo tengo una duda, profe, no sé si se puede tocar, pero tiene que ver con el concepto de receptáculo, que me cuesta un poco entender que sea como de una naturaleza intermedia. Ah, el receptáculo, o sea, tú te refieres a lo que dice el Timeo sobre como la Claro, materia, claro, ¿no? O sea, o aquello que recibe las formas, ¿no? eso. Claro, sí, ese es un punto, claro, un punto central del Timeo, porque en el fondo hace la distinción entre, claro, el mundo material como tal y aquello que lo recibe, aquello que recibe las formas, ¿no? Están por un lado las formas, pero para que se cree el mundo material es necesario que haya como un don de ese, como, claro, algo que reciba, ¿no? Algo que reciba las formas. Y eso no termina Platón entonces de entender cómo configurarlo, porque en el fondo no llega, ¿no?, a este concepto fundamental, que será fundamental como de la creación de la nada, ¿no? Tiene que haber como algo donde las cosas se crean, porque es como difícil de concebir, y de hecho usa una palabra muy rara, dice, es un concepto como bastardo, un concepto extraño, difícil un concepto mezclado en el fondo, quieres, un concepto de algún modo contradictorio, ¿no? Está diciendo, o sea, no dice contradictorio, dice bastardo, mezclado, pero en el fondo eso quiere decir, o sea, un concepto que genera como una contradicción, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un punto central porque muestra como el último esfuerzo que él hace para concebir la creación, pero no llega a concebir la creación, la creación de la nada, en definitiva. Entonces falta como el último paso, si bien se acerca mucho al concepto de creación, y por eso el Timeo, entre paréntesis, tendrá una inmensa fortuna después de toda la filosofía medieval, ¿no? Por eso es bueno que lo lean ahora, porque a lo largo de toda la filosofía medieval será un texto considerado básico, precisamente porque habla de la creación, que es considerado un tema básico en la filosofía medieval, pero resulta que le falta justamente este último
paso, ¿no? O sea, que al final es el paso fundamental, que es como que es la creación de la nada, ¿no? Que no hay efectivamente un tal receptáculo. Mientras yo sigo pensando que hay un receptáculo, entonces sigo pensando que hay otro principio, ¿no? Además del principio único que tiene que jugar en la base de la metafísica para justificar, ¿no? Esta dualidad entre Dios y la creación, ¿no? Ahora, que haya dualidad entre Dios y la creación, claro, eso es algo que intuye, o sea, que está en el platonismo tal como en la filosofía cristiana. Pero mientras no haya creación de la nada, claro, no hay creación en el sentido propiamente tal. Y entonces, si no hay dualidad en el sentido de creación, entonces hay dualismo. Esa es la paradoja, ¿no? O sea, si no hay dualidad en el sentido de que Dios crea el mundo de la nada, entonces hay dualismo, porque tiene que haber entonces otro principio al lado de Dios que justifica como la emanación, ¿no? la producción primero de las ideas y después de las cosas materiales. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado también, bueno, además de la palabra generar, generación y crear, hay que tener mucho cuidado con esta palabra dual y dualismo. Cuando se dice dualismo, hay que preguntarse siempre, también en los manuales, en los artículos modernos, cuando se habla de dualismo o de dualidad, hay que preguntarse bien qué se está contando como dos. Si son dos principios propiamente tales, en ese caso hay dualismo en el sentido estricto, o si hay dualidad, pero un único principio, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en la doctrina cristiana, claramente hay una dualidad, pero no hay dualismo, porque el principio sigue siendo único. Hay una dualidad porque hay una neta distinción entre el ser, digamos, el ser creador y el ser creado, y eso produce esta dualidad, que es propia de la doctrina de la creación. Pero se evita el dualismo. Ese es el problema, o sea, ese es el tema. Porque justamente planteando esta dualidad se evita el hacer recaer sobre la divinidad. Entonces, como este principio de decadencia o de degeneración de la divinidad, ¿no? Ahora, en el fondo, el dualismo, porque entonces es un progreso importante la doctrina de la creación, porque precisamente corrige algo que últimamente es una contradicción que queda en las doctrinas dualistas, queda una contradicción en el principio mismo de la realidad, porque se le termina atribuyendo al mismo principio, o sea, se llaman principio dos cosas, y eso es, digamos, es contradictorio, digamos, algo para ser principio tiene que ser uno, ¿no? O sea, si hay dos, entonces al mismo origen de la realidad se le terminan atribuyendo predicados contrastantes, ¿no? O sea, en el origen de toda la realidad habría como dos cosas entre sí contrastantes, y eso es, en último término es una contradicción, ¿no? No sé si me explico. Sí, lo otro, profe, que me genera ruido, pero a lo mejor es porque no estoy entendiendo bien. Cuando se habla en el Timeo y se pregunta si es que el demiurgo mira hacia lo eterno o hacia lo que deviene, me genera una duda porque me parece extraño que él tenga la posibilidad de mirar ambas cosas antes de fabricar, digamos, y supuestamente lo que deviene es generado o engendrado. Entonces, me parece extraño que él tenga la posibilidad, antes de fabricar, ver ver esas dos realidades. Es como que lo ve antes, pero también a la vez es algo engendrado. Claro, sí, es una buena pregunta. Claro, podría interpretarse como una pregunta retórica, es decir, él mira a lo eterno, dado que es evidentemente absurdo que pueda mirar a lo generado, porque precisamente lo generado es aquello que él va, o sea, lo que llega a ser. Eso mismo, sí, exacto. No sé Eh, si hay alguna discusión acerca de eso o es algo que pensé nomás yo ahora. tiendo a interpretarlo así, como una especie de pregunta retórica. O sea, es claro que va a mirar al modelo eterno, claro, porque lo que llega a ser es lo que él, a no ser que se refiere, claro, algunos dicen podría referirse a él mismo, si él mismo fuera algo que ha llegado a ser o algo generado,
como que se mira a sí mismo, él mismo, pero yo no me convence esa interpretación. Prefiero interpretarlo como una pregunta retórica, o sea, que es claro que él va a mirar al modelo eterno, en definitiva, porque eso es lo único que hay, como tú dices. Claro, Mm, es lo único que hay. sí. Levantó la mano Andrew. Sí, que entiendo, o sea, me queda claro el dualismo en Platón en, por ejemplo, el Fedón, pero en el caso del Timeo, el demiurgo no cuenta como un tercer principio, como esta especie causa móvil. Más, claro, eso también ha sido discutido, digamos, podría contar como primer principio, pero podría también decirse que él es como una especie de figuración mítica de las ideas entendidas como causa eficiente. O sea, es como una potencialidad intrínseca de las ideas que de algún modo generan el demiurgo. Claro, sería alguien como de algún modo igual generado, eh, pero en el fondo sería una emanación de ese poder de las ideas como causa eficiente. Perfecto. Sí, claro, no diría que se configura exactamente como un principio, pero sí como algo eh, que está en un nivel inferior y de algún modo no se identifica, porque, bueno, algunos dicen son las ideas mismas, pero yo creo que no, o sea, porque sí, claro, viene él también del mundo de las ideas, pero como una entidad inferior, ¿no? De algún modo generada y de algún modo inferior, porque precisamente tiene que dedicarse a esta tarea de ordenar una realidad inferior, y eso lo hace inferior a él, de algún modo. Tanto así que después Platón siente la necesidad de introducir otros ayudantes, como ayudantes inferiores a él que lo ayudan para las tareas como más humildes, de crear las cosas más ínfimas, ¿no? Más bajas. O sea, entonces, claramente está detrás esa idea que como el abajarse a crear, el que Dios crea, que una entidad divina crea, es algo inferior. Y por lo tanto no puede ser realizado como por el principio divino propiamente tal, sino que por una como emanación de él. Se podría decir entonces, profesor, que no es un arjé, sino una haitía, que Claro, pertenecería como a las causas, como a la gente, que produce, pero no un arjé, sino una haitía. claro, no es un principio en sentido absoluto, claro, arjé, sino que es una causa, claro, es una causa racional. Y entonces, claro, en definitiva es lo que después los neoplatónicos, digamos, sistematizarán como el nous, esa causa racional, ¿no? Que es racional porque se guía por estos principios supremos, ¿no? Que son verdaderos principios, claro, la verdadera arjé, o sea, el uno, ¿no? Claro, yo creo que es así, hay una causa racional, pero al mismo tiempo, ¿no? Recuerden que en el Timeo se habla de la causa errante, ¿no? O sea, hay una causa racional y otra que, digamos, que no es tan racional, que es la causa errante que tiene que explicar en el fondo lo que hay de malo. De alguna manera hay algo mal en el mundo que debe ser explicado, ¿no? Y entonces eso se hace remontar, ¿no? En definitiva, a otro principio, ¿no? Es algo que no se sabe bien de dónde viene. También en el Teeteto hay una referencia importante a este principio. Ahora no recuerdo la página exacta, pero hay una parte como central del Teeteto donde se dice que, claro, que el mundo está como ordenado, que hay una inteligencia, ¿no? Hay un orden, pero al mismo tiempo hay como un virus, o sea, como algo, un principio de mal que lo contamina. Y por eso, en definitiva, sigue el Teteto, por eso lo que hay que hacer es huir del mundo,
¿no? Finalmente la salvación para Platón es, en el fondo, dejar atrás el mundo material, ¿no? Porque es algo donde de una u otra manera hay una contaminación estructural, ¿no? No es algo que pueda ser rescatado. Profe, ¿y esa contaminación viene totalmente desde la materia o son otras cosas aparte? No, porque la materia misma viene de este otro principio que es, al parecer, como dice la doctrina no escrita, la díada indefinida. O sea, la materia a su vez viene de este principio que hace que se produzca esta como caída en la multiplicidad. Claro, no es la materia como tal el principio, sino que hay un principio último en el cual, o sea, que actúa a nivel de la base última de la realidad, que hace que se produzca esta serie de como particiones de, digamos, de sucesiva caída hacia la multiplicidad. ¿Ese tema en qué diálogo podría encontrarlo? Disculpe. Esto de la diada. Sí, no está mencionado en ninguna No, parte. es que no está en ningún diálogo, precisamente porque son las doctrinas no escritas. Yeah. Entonces, eso está hay que ir a buscar en la tradición indirecta. Entonces, son fragmentos, algunos fragmentos de Aristóteles, algunos fragmentos de Simplicio, son como los comentaristas posteriores que como que citan esto como doctrinas no escritas. Y bueno, Reale los juntó en un libro. Hay un libro donde se juntan todos estos fragmentos. Yo les podría fotocopiar quizás al menos los principales para que tuvieran una idea. Voy a mostrarles quizás ahora uno si tenemos todavía un par de... ya son las 12. No, tenemos como 3 minutos. A ver. No, no lo tengo aquí a mano, tengo que buscarlo. Es un libro donde Reale juntó todos estos fragmentos, entonces es cómodo porque están ahí como más ordenados, pero también están en el libro grande por una nueva interpretación de Platón. Pero voy a fotocopiar al menos 2 o 3 páginas para porque no es que sean materialmente muchos, ¿no? Son frases cortas, pero donde él piensa que están encerradas estas doctrinas que son como en el fondo la clave última para explicar como la raíz de la realidad. Muchas gracias, profesor. Como siempre, el tiempo se va muy rápido. Voy a tener que ahora pasar a la clase del seminario. Así que ahí si tienen más preguntas, igual me escriben. Para ver después cómo las podemos responder. Porque la próxima semana hay salud mental. Pero bueno, si hay preguntas, si hay inquietudes, si me mandan preguntas, ahí igual se puede hacer otra sesión para responderlas. Ya, Muchas sería gracias. genial. Claro, sí, porque eso las preguntas son siempre útiles. Bien, voy a mandar, alguien había contestado al chat lo que hay que ver de Platón. Voy a mandar una lista un poquito más precisa de lo que habría que repasar de Platón. Claro, está Timeo, esa antología que yo mandé, está Fedón, pero voy a mandar el trozo específico. Y bueno, la República, también voy a mandar un pasaje específico y una página del Fedro también. Porque son como páginas fundamentales que es bueno tener en mente y hacer la comparación. Bien. Perdón, profesor, ¿el texto de sabiduría va a entrar? Sí, todos los textos bíblicos, la selección bíblica y el texto de sabiduría. Y lo de Dante y de Boequio. No todo, pero lo que está comentado o lo que comentamos en los videos, o sea, son los primeros, en realidad, 9 capítulos más el 13. Son los capítulos, del 1 al 9 importantes. Y después hay una parte importante también del 13, que está comentado en un video también. Sí. Y lo de Dante, que hay harto, y hay uno de Boequio. Ya, pero eso no pertenece,
Claro, yo junté lo que pertenece a este curso en una playlist para que esté todo en orden, Ah, ya, más ya, o, ya, ya. más Pero o menos, entonces, más o menos de desarrollo lógico. entonces lo de Dante y lo de Boeckio no va acá. No, 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 no. Claro. Ah, ya. Y yo hice, Ah, por eso bueno. hice diferentes como listas de Sí, reproducción. Ah, ya, es que yo me había hecho una lista tomándolo todo así a la. Ya, Ah, no, 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 ya, no. Claro. es una Ah, no. voy a revisar las listas entonces. Claro, hay que ver claro, la playlist. Y también porque le pongo curso de filosofía medieval. Ya, perfecto. Mm, sí. Gracias. Bien. Un gusto de verlos. chao, profe, que Gracias, esté muy bien. profe. Que estén bien. Gracias a Chao, todos. profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe, gracias.